No, es que quiero hacer esto, por esto y por esto. ¿Qué dudas tienes? Porque ha visto durante toda su vida cómo familias se destrozan cuando fallece uno de los integrantes por peleas por el puñetero testamento. Totalmente. Quería hablaros de Warren Buffett. Wow. Anda, muy bien. Warren Buffett actualmente está en top 6, top 7, o sea, va oscilando, ¿no? Porque al final, como esta gente que está en el top 10, su fortuna depende mucho de patrimonio que tienen acciones y las acciones cotizan, pues hay variaciones, pero siempre está sostenidamente arriba. Warren Buffett es el fundador de Berkshire Hathaway, que es es un conglomerado que no empezó así, pero digamos que es una empresa que invierte en otras empresas. Y invierten en long time, invierten en valor, en value, y algún día hablamos de su estrategia de inversión. Lo que os quiero comentar es que Warren Buffett ha mandado una carta antes de Acción de Gracias a sus inversores, a todos los accionistas de Berkshire Hathaway, y ha sido un poco por sorpresa porque no se esperaba en esta fecha, aunque no es la primera vez que envía una carta antes de Acción de Gracias. Y es un documento que os recomiendo encarecidamente que os leáis porque en la carta, que son 2 páginas, hace una reflexión por qué ha decidido donar la mayor parte de su riqueza. El 99% de su patrimonio son acciones de Berkshire Hathaway. En la carta hace una donación, me parece que de 1.14 billón americanos de acciones a las diferentes fundaciones familiares que tienen, pero se reafirma en que a su muerte, ya tiene 94 años, con lo cual dice que ya está cerca, lo menciona directamente en la carta, entonces quiere ver cómo hacer esa transición para donar a causas benéficas todo su patrimonio. Entonces, toda la carta es una oda a la filantropía. Y es muy interesante que la haga de manera pública y que la haga abiertamente hablándole a todos los accionistas, porque una de las cosas que yo siempre estaba pensando es, digo, joder, cuando este señor muera, las acciones de Berkshire Hathaway van a caer, porque va a caer como el cerebro o la visión de la compañía. De hecho, nos lo dijiste la semana pasada. Sí. Dijiste, a ver... Yo es que sigo mucho la empresa, pero claro, después de leer esta carta he cambiado un poco de idea y me ha hecho pensar mucho. Entonces quiero trasladaros algunas de las reflexiones que he encontrado en la carta. RSC a tope esto, ¿eh? Warren Buffett cuenta en la carta que cambia de testamento aproximadamente cada 2 años. Y que lo hace, además, y anima a hacerlo abiertamente, leerlo con sus hijos. Tiene 3 hijos. Uy. ¿Vale? ¿Tenéis testamento? No estoy nada de acuerdo con eso. ¿Tenéis testamento? Tengo testamento, sí. ¿Tú tienes testamento? De hecho, tengo que ir otra vez, ahora que ha nacido la segunda niña. Tengo que volver. Tengo uno muy básico, pero tengo que volver a hacerlo. Es que esto, yo también tengo testamento, pero es una cosa que la gente no le suele dar importancia. Entonces, punto número 1, es importante hacer testamento, no solo para repartir tu patrimonio, sino si tenéis negocios o hijos, podéis hacer disposiciones testamentarias que son muy importantes, como por ejemplo pues definir quién quieres que sea los tutores de tus hijos. Normalmente es el cónyuge, pero si fallecéis los dos en un accidente de tráfico, es algo que puedes expresar y no es vinculante para el juez, pero sí que lo toman muy, muy en cuenta. O un negocio, por ejemplo, si a ti, Mar, te pasa algo, ¿qué pasa con tus acciones de Avast? Que imagino que están establecidos en el pacto de socios. Reguladísimo. Pero claro, esto luego en disposición testamentaria también puede tener un efecto, ¿no? Entonces, todas estas cosas es bueno tenerlos. Entonces, dice que él acostumbra a sentar a todos los hijos y hablar con ellos sobre las disposiciones testamentarias. Decías que no estabas de acuerdo. ¿Por qué? Porque es muy duro saber cuánto vales muerto. Es decir, que tus hijos sepan qué es lo que va a pasar cuando mueras. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo no tengo un duro y cuando mi padre se muera tengo 3 billones. Vale. Pues lo mato. Vale, ¿cuál es la cosa? Que Warren Buffett Lo mato. Warren Buffett desde el No, año pero estarte diciendo, a ver si mi papá, ¿sabes? Está feo. Estafoso, ¿eh? Warren Buffett, una de los principales titulares de la carta es "No quiero crear una dinastía". ¿Vale? Y deja una frase muy buena que la podéis subrayar si queréis y a ver qué opináis. Dice: "Los padres muy ricos deben dejar a sus hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no tanto como para que puedan no hacer nada". Muy bien. Y entonces les ha dejado a cada uno, cuando murió su mujer, que tenía un patrimonio, su primera mujer, de 3.000 millones de dólares, les dejó a cada hijo un legado de 10 millones. Y eso fue la primera vez y posiblemente única vez que reciban nada. Yo con 10 millones puedo no hacer nada, ¿eh? Sí, pero entra dentro de esto. Sí, pero, a ver, pero yo entiendo que el estatus que tienes de haber sido el hijo de Warren Buffett, la gente con la que te codeas, 10 millones no es nada. Bueno, tampoco es tiene un poco. estilo de vida increíble. No, pero deben de ir con... No digo Warren Buffett, digo los hijos deben de ir a un colegio privado, con gente que tiene dinero, que gasta más. De esto va la carta.
¿sabes? Y va explicando, entonces por eso a él le gusta sentarse y hablar con los hijos mientras él todavía está en vida de, no, es que quiero hacer esto, por esto y por esto. ¿Qué dudas tienes? Está guay. Porque ha visto durante toda su vida cómo familias se destrozan cuando fallece uno de los integrantes por peleas por el puñetero testamento. Totalmente. Yo le he dicho a mi padre que con 5 millones tengo suficiente, que no se preocupe. A partir de ahí puede hacer lo que quiera. Es la mitad de lo que le han dado a los hijos de Warren. Muy bien, Marc. Está Te bien. has rebajado. Soy un tío bastante humilde. No, a ver, lo bueno de que tus padres sean pobres es que no quieres que se mueran. Eso está bien. Eso está bien. No, pero creo que tiene mucho sentido. Y lo que dice Álvaro de peleas familiares por el patrimonio hereditario, yo he visto muchas. Y es muy bestia las personas, cómo cambian cuando no tienen nada a cuando pueden tener mucho. Cambian mucho. Es muy bestia. Hay un tema también interesante, que es que en Estados Unidos la donación es libre. Y en España está regulada. Y en Andorra. En general en Europa. Porque viene al final de herencias de derecho germánico y derecho romano y demás. O sea que, aunque tus hijos te hayan tratado como el culo, aunque quieras, digas, oye, es que te he dejado suficiente, 10 millones es suficiente y el resto lo quiero donar a devolverse a la sociedad, no puedes. Esto es muy interesante. Mira, ahora que sacas el tema, porque es verdad que en derecho sucesorio yo no soy ni mucho menos experto, pero sí que lo que dice Álvaro se refiere a lo que conoceréis como la legítima, ¿vale? La legítima es una regulación civil que te impide dejarle todo tu patrimonio a un tercero, si tienes hijos, ¿vale? Porque los hijos tendrían un derecho a, en el caso de Cataluña, por ejemplo, un 25% de todo el patrimonio. Es decir, si tú quieres desheredar a tus hijos, no puedes y estás forzado a darles el 25% entre todos tus hijos. En Cataluña. En España, en Andorra es como Cataluña. Igual. Pero en España, en derecho común, en la mayor parte del territorio, porque luego hay especificidades en derechos forales, es un tercio. Correcto. Entonces tienes un tercio que lo tienes que repartir entre tus hijos a partes iguales. Y luego hay otro tercio que lo tienes que distribuir entre tus hijos, pero puedes decidir, en plan, dárselo todo a uno y no a otro. Y solo te queda un tercio, que es el tercio de libre disposición, que es lo que puedes decir, esto lo dono. Sí. Esto lo doy a libre disposición. Con lo cual son restricciones que te aplican a la libre sucesión y esto depende de la ley civil aplicable a la sucesión. Es decir, también puede ocurrir que un señor italiano que vive en Reino Unido fallece en España. Pues ¿qué ley aplica en la sucesión? ¿Vale? Normalmente aplica la ley nacional del causante o aplica la ley del país con lo que tenga vínculos familiares más estrechos. Aquí me parece muy interesante porque ahora decía, aunque tu hijo te maltrate, tal. Bueno, hay unas excepciones. Hay causas de desheredación, pero son muy complicadas. El Código Civil, en el caso español, recoge que si tu hijo te maltrata, te niega los alimentos y te fustiga y tú puedes probarlo, podrías dejarle fuera de la herencia. Pero son causas tasadas y evidentemente de difícil prueba. Intentos de homicidio por parte de... o incluso homicidio del hijo al padre, en ese caso es una causa de desheredación, pero son como muy tasados. Recomendación en España, si alguien está... y esto no se tome como consejo legal, pero hay un derecho foral, que es el de Navarra, que sí que permite la libre sucesión. Con lo cual es irte a Navarra, mudarte ahí, estar un año, pedir el cambio de vecindad civil y entonces ya tienes libertad de testar. Yo no sabía lo de Navarra. No tenía ni idea. Navarra es libertad de testar. Pero entonces la gente que se queja de que alguien ha recibido el dinero de sus padres es que no lo puede evitar. No lo puede evitar. O sea, lo que ha hecho Warren Buffett en Estados Unidos, en España no se podría hacer. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque es que él lo que dice en su carta es que, mira, mis hijos, o sea, ya les dimos los 10 millones cuando falleció mi mujer, con eso ya han hecho su vida. Entra dentro de la política de que el dinero o sea, que tengan una visión del dinero correcta y una visión de la vida correcta. Y mis hijos ahora mismo tienen 71 años, 69 años y 66 años. Entonces, digo, no necesitan ya el dinero para juro nada. que llevo todo el rato pensando en 3 niños. Yo también, lo juro por mi vida. Y luego, menciona, y dices, y no quiero empezar una dinastía porque a mis hijos los conozco y los he criado yo, pero a la futura descendencia, y dice literalmente, eso es harina de otro costal. Y ahí ya no me meto. Con lo cual, todo lo va a seguir donando. Y ha dispuesto en la carta cómo van a hacer los traspasos de las acciones de Versailles a las diferentes fundaciones, que ha nombrado a sus hijos como los patronos de esas fundaciones. En caso de que sus hijos mueran, tiene una lista de un montón de gente para que maneje los fideicomisos y que se asegure de que toda la transición del patrimonio llega a causas benéficas y demás. Y todo eso está en la carta pública. ¿Qué os parece que en España haya restricciones a la libre sucesión? Es decir, que te obliguen sí o sí a dar un porcentaje, depende del régimen aplicable, a tus hijos, a tu mujer, etcétera. Muy mal. ¿Por qué? Es decir, pues, yo sé que yo tendré el derecho de poder darle el dinero a quien me dé la gana, ¿no? A ver, un momento, vamos a poner contexto. Bueno, primero al Estado. Vamos a poner...
Vamos a poner contexto con esto, porque esto viene de situados en la Edad Media, donde tú tenías las familias de nobles y demás con tierras tenían hijos. Entonces, ¿qué te interesaba? Que era el condado de la región que fuera, entonces tú tenías unas tierras, si tenías 7 hijos, a ti lo que te interesaba para mantener el poder era mantener todas las tierras, y todas las tierras las tiene que tener uno, no dividirlo entre 7 hijos. Por eso, el primero, el mayor, era el que se quedaba con todo, el primogénito, de ahí viene el nombre, y luego todos los demás les enchufaban en la iglesia, en no sé qué tal, para que se buscaran la vida o se iban a pelear de caballeros. Entonces, esa es como un poco la tradición. Y de ahí se va abriendo para decir, bueno, pero hay que hacer una parte que sí que hay que distribuir en los otros, y de ahí sale la legítima. Vale, pero ese es el contexto. Pero hemos evolucionado como sociedad. Es Sí. decir, podría hacer un cambio de código civil y modificar esto. O sea, yo soy partidario de que con mi dinero se lo pueda dejar a quien quiera. Como si mis hijos son una panda de vagos y se lo dejo a la iglesia, o se lo dejo a quien me dé la gana. O sea, Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Debería haber completa libertad para testar, porque otra cosa más es que a la legítima aplica hacia los hijos, lo que os he dicho de los tercios, pero si no tienes hijos, ¿qué pasa? ascendentes. Va hacia arriba. Sí. Entonces, claro, es importante hacer testamento porque yo, ahora que ya tengo a Alejandra, la niña, ya no. Pero antes, si yo moría, iba a. Bueno, una parte va al cónyuge, pero muy poco, a no ser que pongas en testamento otra cosa, Sí. y otra parte va a tus padres. Mis padres ya tienen la vida hecha. O sea, sería mucho más útil que fuera mi hermano, por ejemplo, a lo mejor, para que se pague estudios y demás. Eso lo puedes testar. Sí, pero yo te digo, al final, cuando hay una sucesión intestada, que es un fallecimiento de una persona sin testamento, entonces el Código Civil recoge cómo se distribuye. A mí eso me parece bien. Es decir, que la normativa civil de un país recoja, en caso de que el causante no haya regulado en un testamento lo que pasa con su patrimonio, me parece guay. Por cierto, si no hay familiares, ¿sabes quién se queda todo el patrimonio? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Sí, tal cual. Tal cual. O sea, tú vas moviéndote, ¿vale? En el esquema familiar. Si no tienes familiares próximos y por tanto se pierde la pista, la herencia se la queda el Estado. ¿Y esto queda escrito? O sea, ¿podemos verlo? O sea, ¿podríamos ver cuánto dinero se ha quedado No el sé si es estado de los público. muertos? Es público una parte que es cuentas corrientes. ¿Por qué es importante cerrar todas las cuentas corrientes? Primero, porque a veces te cargan comisiones y luego se hace un descubierto ahí y has liado una sin darte cuenta. Eso punto 1. Pero punto 2, porque si tienes una cuenta corriente con dinero y se queda ahí perdida de la mano de Dios, puede darse el caso de que si la cuenta queda inactiva, el dinero pasa automáticamente al Estado. Es muy bestia, ¿eh? No, pero lo que decía es que me parece muy bien que si yo no regulo en un testamento, la ley civil regule cómo se reparte, genial. Incluso me parece bien lo del Estado. Si no tienes nadie conocido, que se lo quede el Estado, tiene sentido. Guay. Pero si tú, de forma voluntaria, libre, antes de morir, regulas en un testamento que quieres que tu patrimonio vaya a Willy, ¿por qué la ley me lo impide? O sea, eso a mí me genera una frustración brutal porque dices, joder, no soy libre ni para decidir, que luego ya le quitará la mitad del Estado con los impuestos que apliquen, que por cierto aplicarán, ¿no? Pero, ¿por qué no puedo decidir dónde dejar mi dinero, a quién legar las cosas? Es muy bestia, pero es así. Y seguro que hay alguien en la audiencia que si no ha estudiado Derecho que diga, hostia, pues se lo donas antes de morir y demás, y está también regulado. Nadie puede donar en vida más de lo que pueda dar en testamento. ¿Ah, es, sí? es decir, que yo no podría donarte mi casa, por ejemplo, si representa más de 2/3 de mi patrimonio, se lo tengo que dar a mis hijas. Con lo cual, si mi casa representa más de 1/3 de mi patrimonio, yo no podría hacerlo. Porque si mañana muero, mi hija puede ir a reclamar y decir, oye, me tienes que dar parte de esto porque tengo que sumar al menos 2/3. Exactamente. Qué fuerte, ¿no? Es bestia. Mi testamento no está en ningún lado. No. De hecho, no, o sea, estaba sellado en un sobre, pero que yo no dejé ni que estuviera ni en un mail ni nada. Pero ¿No? en el notario. En notario. Vale, Sobre vale. cerrado. Sobre cerrado. Ah, el testamento cerrado mola mucho porque sacan un sello de lacre Choprecha. y lo cierran ahí como en plan rollo de Edad Media, ¿sabes? Se ha dejado todo No, pero Pedro porque, Sánchez. porque no, digo, yo que sé, que no quiero que quede rastro en ningún sitio de qué pasa cuando me muero. Más que en el notario. Pero es muy complicado tu testamento. Bueno, hay Le cositas. doy Las skins, 5%. las skins se las- No, Con no, aquel no, amigo no, que no, jugué no, en Estados no es- Unidos no es en el complicado, no es 2014. No, muy importante tener un inventario de bienes y más con los que tengáis activos digitales y tal. Claro, Cripto. Si yo fallezco, claro, mi clave privada, ¿quién la tiene? O sea, tú imagínate, heredera universal, Laura, genial. Pero dice, vale, tengo la herencia universal de Mark. ¿Y ahora qué hago? Claro, ¿cómo sabe qué activos digitales tengo? ¿Cómo acceder a ellos? O sea, las cuentas bancarias es muy fácil. Vas con el certificado de últimas voluntades, con la documentación adecuada y el banco te
te traspasa los fondos a tu cuenta. Pero tú vas a Binance y Binance te dice, what are you talking about? Hay una cosa que esto no sé, el testamento cerrado, el notario no lo lee o sí lo lee. Lo lee contigo, ¿no? Me parece. Sí. Sí, para comprobar que esté todo válido. Pero no sé si se incorpora al protocolo, que creo que no. Hostia, eso no lo sé. Y claro, si no se incorpora al protocolo, por ejemplo, hace poco hemos visto las inundaciones en Valencia. Ha habido un par de notarías que han perdido todo el protocolo, pero el protocolo está digitalizado. Pero el sobre lo guarda el notario, junto con el protocolo. Entonces, eso se ha ido a tomar por culo. Entonces, si tú te vas a tomar por culo en la inundación y también el testamento se va a tomar por culo porque no lo has hecho público, pues es complicado. Nadie puede acceder, de todas formas, en la copia autorizada a no ser que tenga un interés legítimo. No, pero el interés legítimo es, aquí está el certificado de defunción, quiero leer ese testamento. Sí, no, pero me refiero a que, por ejemplo, hay un borrador, te lo envían por mail, quedas con alguien, te llevas impreso. No hay nada de esto en mi caso. Hostia. Yo me dije, no quiero saber nada de esto, ni que quede constancia en ningún sitio. ¿Pero qué estás legando que no se Nada, ocultas? no, nada, que, o sea, que es una tontería, pero simplemente que en mi caso, pues lo hice así. Yo lo he hecho normal y los seguiré haciendo abiertos. Yo lo he hecho normal y como anécdota, el notario me mira un poco con cara rara porque mi testamento es muy normal, pero le he legado la Play 2 a mi socio Albert. Y cuando el notario dice, y lego la Play 2, me miró así, y yo con traje. Bueno, es un detallito. La Play 2. La Play 2, concretamente. Hay que actualizar eso, ¿eh? Pero eso es rollo reliquia. ¿O? Sí, rollo reliquia. Vale, rollo- vale. No, y porque sé que el día que me muera, según día me muero y él está vivo, pues le hará gracia que le haya legado la Play 2. Me parece Vale, curioso. es como una especie de Es un guiño, coñi- es un guiño. Vale. Soy un cachondo. Mascotas también, si tenéis. Podéis Hostia. aprovechar el testamento. Testamento vital. En caso de que os quedéis a celga. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en testamento. Sí, no, y luego, o ¿qué quieres que hagas con tu cuerpo también? ¿Qué quieres que se haga con tu cuerpo? Claro, si quieres donar órganos y tal. O sea, todo esto. Es chungo, por eso, hacer estas cosas. No, porque pero te hace es- pensar en. Pero es una Se hace semana una vez y ya de está. mal y ya está. O sea, tú tienes que ir y además asesorarte con. En la propia notaría, el notario te va a asesorar y te va a ir diciendo las cosas en las que pensar. Y puede que vayas con la idea de hacer el testamento y a lo mejor te vas a casa con 27.000 cosas en las que, joder, en esto no había pensado, en esto tampoco. Piénsalo con calma y vuelve la semana que viene. Y llorando. No, pero sí. Yo para mí no es una cosa que va a llegar. O sea, no, que, va a pasar. mejor hacerlo en vida.